Nunca debimos enamorarnos, pero así fue como todo comenzó. Y casi nos cuesta el trabajo. Daniel, un hombre de rutina, llevaba 3 años en el departamento de finanzas. Un lugar donde su presencia pasaba desapercibida. Era puntual, cumplía con su trabajo y se iba sin hacer ruido, convirtiéndose en el tipo de empleado que los jefes admiraban, mientras que sus compañeros lo ignoraban. Fuera de la oficina, su vida era igual de silenciosa, hasta que la llegada de Valeria cambió su mundo para siempre. La primera vez que cruzaron palabras fue un lunes de marzo, un día que comenzó como cualquier otro. Valeria, la nueva analista de marketing, entró con una carpeta bajo el brazo, y una sonrisa que desarmaba todo a su paso. Daniel, al notar un error en el reporte trimestral que ella había preparado, subió al tercer piso, decidido a corregir la discrepancia antes de que causara un problema mayor. Al entrar a su oficina, se encontró con Valeria, quien lo recibió con una mezcla de estrés y gratitud, que solo una crisis, a las 5 de la tarde podía provocar. «Gracias, me salvaste de una llamada con dirección», dijo ella, y aunque él solo asintió y se marchó, esa noche no pudo dejar de pensar en la sinceridad de su agradecimiento. Era una rareza en un lugar como ese. Pronto, sus encuentros se convirtieron en una rutina. Las pausas para el café a las 10 de la mañana dejaron de ser simples coincidencias. Él llegaba con su termo negro, mientras ella lo hacía con su taza azul manchada de pintura. No hablaban de trabajo. Su conversación giraba en torno a libros mediocres, canciones antiguas, y la inexplicable tendencia del microondas del segundo piso a explotar. Esos pequeños momentos, insignificantes en otro contexto, se convirtieron en oxígeno para Daniel en un entorno donde todo era correos y reuniones. Empezó a medir su día por esos 7 minutos, una mezcla de placer y tormento que lo mantenía despierto por las noches. A pesar de su conexión, ambos eran conscientes de la regla no escrita. En su empresa, las relaciones internas terminaban mal. La reciente despido de 2 colegas por conflicto de interés les recordaba el riesgo implícito. Así que decidieron guardar todo en silencio. Sonrisas disimuladas, bromas privadas y mensajes no enviados que se quedaban en borradores. Era una situación agotadora y al mismo tiempo adictiva. El verdadero conflicto llegó cuando fueron asignados al mismo equipo para el proyecto Q4. Las reuniones diarias, los viajes a la planta de logística y la presión de trabajar codo a codo hicieron que su relación se volviera más intensa. Valeria, con su sentido del humor, intentaba romper la tensión, mientras que Daniel, armado con su seriedad y datos, se mantenía a la defensiva. Sin embargo, en el auto de regreso, cuando la radio sonaba suavemente y el tráfico era lento, las paredes que habían construido comenzaban a desmoronarse. Una noche, mientras trabajaban hasta tarde en la presentación final, la oficina estaba vacía, y solo se escuchaba el zumbido del aire acondicionado y el sonido de sus teclados. Valeria se quedó dormida sobre su escritorio, y Daniel, al mirarla, sintió una mezcla de idiotez y fortuna. Cuando ya despertó, él disimuló revisando un gráfico. «¿Terminamos?», preguntó ella con un destello de esperanza en los ojos. «Sí, y salió bien», respondió él, y en ese instante, casi se besaron junto a la impresora. Pero fueron interrumpidos por el guardia que hacía su ronda. Se separaron, riendo nerviosamente, el momento colgando entre ellos como una pregunta sin respuesta. Al día siguiente, actuaron con una normalidad exagerada que solo ellos podían notar. Era una farsa que no engañaba a nadie. La entrega del proyecto fue un éxito, y durante la reunión general, sus jefes los felicitaron. Daniel sonrió para la foto, como si nada estuviera ocurriendo. Valeria le guiñó un ojo antes del flash, y solo ellos comprendieron lo que ese gesto significaba. Esa noche, finalmente decidieron salir juntos después del trabajo, lejos del entorno conocido. En un rincón apartado de la ciudad, se abrieron el uno al otro, hablando de miedos y sueños, de familias y elecciones de carrera que ambos cuestionaban. Rieron hasta que les dolió el estómago. Cuando llegó el momento de despedirse, un abrazo de 3 segundos se sintió como una promesa,
dejando a Daniel con un calor en el pecho que no había sentido en años. Pero el lunes trajo consigo un giro inesperado. El gerente de recursos humanos llamó a Daniel a su oficina. «Tenemos un reporte anónimo», dijo, y su corazón se hundió al escuchar que alguien había denunciado un comportamiento inapropiado entre él y Valeria. No había pruebas, solo rumores y una fotografía borrosa de ellos saliendo del edificio a las 11 de la noche. La política era clara: relación interna igual, reasignación o renuncia. Daniel sintió que el mundo se desmoronaba, no por él, sino por ella. Antes de que Valeria fuera llamada, se reunió con ella en el pasillo de servicio, donde no había cámaras. Ella palideció, pero no lloró. «Si nos delatan, nos separan, así de simple», dijo ella con una determinación que Daniel no esperaba. Propuso renunciar, pero Valeria se negó. «No vas a tirar 3 años por mí», replicó. Se miraron, incapaces de encontrar una solución. La decisión no era suya, sino de la empresa. Las siguientes 2 semanas fueron un silencio tortuoso. No se hablaban, no se miraban, y el equipo pronto empezó a notar la tensión. Rumores comenzaron a circular. ¿Se pelearon? ¿Qué pasó entre esos dos? Daniel se concentró en el trabajo como nunca antes, mientras Valeria dejó de sonreír en las reuniones. Ambos estaban perdiendo, y eran conscientes de que si cedían, perderían también lo que habían construido. Finalmente, la decisión de recursos humanos llegó un viernes a las 4 de la tarde. Reasignación inmediata. Daniel se mudaría al equipo de auditoría en otro edificio. Valeria se quedaría, pero fuera del proyecto, sin explicación ni apelación. Es para evitar conflictos. Daniel firmó sin decir una palabra. En el ascensor se cruzó con Valeria. El aire estaba cargado de palabras no dichas. No hubo nada que decir, lo sabían. La vida continuaría, pero el eco de lo que podrían haber sido resonaría en sus corazones para siempre. En una noche oscura y silenciosa, el sonido del teclado resonaba en la habitación de Daniel. La luz suave de la pantalla iluminaba su rostro, mientras su mente luchaba con palabras que nunca se atrevería a enviar. Había escrito un correo de 1200 palabras. Un torrente de emociones y justificaciones sobre por qué valía la pena arriesgarlo todo por Valeria. Pero después de borrarlo 3 veces, decidió guardarlo, titulado «Para después». Con el corazón pesado, salió a caminar por las calles de la ciudad, sintiendo la brisa fría en su rostro. La soledad lo envolvía, y se dio cuenta de que el trabajo ya no era lo único que tenía, y ese vacío lo aterraba. A la par, Valeria también lidiaba con su propia tormenta interna. Había redactado una carta de renuncia que nunca entregó, atrapada en un dilema emocional. Sabía que si se iba, él se quedaría por orgullo, y no podía permitir que eso sucediera. Una noche, mientras conversaba con su amiga de marketing, la única que conocía un poco de su historia, le dijo: «Si es pues amor, tiene que doler menos que esto». Su amiga asintió, comprendiendo que no había consejo que pudiera aliviar el dolor que ambas sentían. Un mes pasó sin verse, solo correos formales, fríos y profesionales, que parecían distanciar aún más sus corazones. Daniel comenzó a llegar más temprano, evitando verla, mientras Valeria se quedaba hasta tarde, en un intento de no cruzarse con él. Era ridículo, pensaba, pero a la vez necesario. La empresa funcionaba, pero ellos dos se sentían desgastados. La crisis llegó de forma repentina. El servidor de reportes colapsó 2 días antes del cierre anual. Daniel, el único que sabía cómo reconstruir la base de datos, y Valeria, quien poseía los datos de marketing que faltaban, no tuvieron opción. A las 2 a.m. se encontraron en la misma sala, bajo la presión del trabajo que ambos amaban. Las primeras horas transcurrieron en un silencio tenso, solo interrumpido por el sonido del tecleo y comandos. Pero cuando el sistema volvió a funcionar, ambos respiraron al unísono, y en ese momento, una risa espontánea estalló entre ellos. No por el servidor, sino por la absurdidad de su situación. «Seguimos siendo buenos en esto», dijo Valeria con una sonrisa, mientras él asentía. «Sí, aunque no deberíamos estar aquí». Se quedaron,
hablando durante 20 minutos, sin filtros ni evasivas. Daniel fue el primero en abrirse. Esto no me funciona. Fingir que no me importas me está matando. Valeria, sin lágrimas, respondió. A mí tampoco. La tensión entre ellos se convirtió en una decisión. Si los descubrían, que fuera por elegir estar juntos, no por estar ocultos. Se dirigieron al director, no como empleados pidiendo permiso, sino como adultos exponiendo su situación. Podemos trabajar juntos sin que afecte el rendimiento, dijo Valeria. Y si no pueden, ambos renunciamos, añadió Daniel. El silencio se instaló en la sala, mientras el director los miraba, suspirando. Finalmente, les dieron una condición: 0 favoritismos, 0 conflictos de interés documentados y total transparencia. Si algo salía mal, ambos serían despedidos. Firmaron, no porque les gustara la condición, sino porque era mejor que perderse el uno al otro. Mientras salían de la oficina, en el estacionamiento, se abrazaron sin miedo por primera vez. Las semanas siguientes fueron un desafío. La oficina se llenó de murmullos. Algunos compañeros los felicitaban, otros evitaban el tema. Daniel y Valeria mantuvieron la línea. Trabajo en la oficina, lo demás fuera. Aprendieron a separar sus vidas. No era perfecto, pero era real. Se dieron cuenta de que disfrutaban cocinar juntos, aunque a menudo quemaban todo. Que él cantaba mal, pero a ella no le importaba. El silencio ya no era tenso, era comodidad, algo que ninguno de los dos había experimentado previamente. 6 meses después, el proyecto Q1 fue un éxito, superando todas las expectativas. La dirección los felicitó sinceramente. Lo que sea que estén haciendo, sigan, dijo el gerente. Se miraron y sonrieron, sabiendo que su camino había sido complicado pero significativo. En una cena en casa de Daniel, Valeria le preguntó: ¿te arrepientes de haber arriesgado el trabajo por esto? Daniel dejó su tenedor, la miró a los ojos, y respondió: me arrepiento de haber esperado tanto para decirte que te quiero. Ella no necesitó palabras. Tomó su mano, sintiendo que el mundo exterior, con su lluvia y ruido, no importaba. Hoy, siguen en la misma empresa, en equipos diferentes, pero entrelazados en la vida. No presumen, no se esconden. Trabajan, aman y se equivocan como cualquier pareja normal. La oficina ya no es el lugar de sus secretos. Es solo el lugar donde se conocieron. Y eso para ellos es suficiente.